el encuentro. Muy buenas tardes, María Camila, Pedro. Estamos en una nuevo encuentro sincrónico, hoy 15 de noviembre de 2024, para el curso de modelos y paradigmas de programación del doctorado y de la maestría en la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación. El tema que nos concierne esta semana es ya les, Programación orientada a objetos. sí, ya les comparto, aquí lo estoy compartiendo. Es el modelo orientado a objetos. Entonces, según lo que hay según lo que hay en el curso, ustedes estuvieron viendo unos videos sobre principios de la programación orientada a objetos, uno sobre el modelo orientado a objetos y ya, eso es lo que estuvieron viendo. Eh, y, y pues tenemos una actividad general de evaluación que es el quiz y el taller, que es el que está vigente en este momento. Sobre el modelo de programación orientada a objetos, no sé si tienen alguna inquietud en particular que quieran que miremos o si hago una mirada general y me van preguntando. Sí, profe, una miradita en general. Sería bueno. Una pregunta, María Camila, ¿tú has programado alguna vez orientado a objetos? Sí, sí, señor. De hecho, este modelo se me hizo un poco familiar. ¿En qué lenguaje has programado? En Java. En Java. Okay. Ah, bueno, listo, porque Pedro no ha programado orientado a objetos, ¿cierto? No, señor. Entonces muchos de esos conceptos para él son más nuevos que para ti, entonces menos familiar, María Camila. Pero bueno, vamos, pues lo esencial de ¿por qué nació la programación orientada a objeto? Eh, para ofrecer eh, algo que se llama polimorfismo y herencia. Básicamente esas son las dos motivaciones esenciales de la programación orientada a objetos. ¿Qué es polimorfismo? Polimorfismo significa que una función, por ejemplo, puede ser utilizada con diferentes tipos de datos. Por ejemplo, yo puedo sumar enteros, puedo sumar reales, puedo sumar racionales y de alguna manera no es lo mismo, pero puedo utilizar la misma operación para hacer eso. Más genérico, uno podría pensar en cosas como quiero ordenar, pero quiero ordenar con un programa una lista de números y con el mismo programa quisiera poder ordenar una lista de cadenas de caracteres o una lista de empleados, donde los empleados son unos registros, o una lista de lo que yo quiera, y no quiero tener un programa para ordenar enteros, un programa para ordenar cadenas, sino que quiero un solo programa para ordenar lo mismo. Entonces, si el mismo programa permite varias entradas de diferentes tipos, entonces lo llama polimorfismo, muchas formas. Esa es como la idea general de polimorfismo. Se confunde mucho en este tipo de lenguajes con lo que llaman sobrecarga. Sobrecarga, que yo no lo trato aquí, Pedro, es cuando usan el mismo símbolo de función o de operación para hacer cosas completamente diferentes. Por ejemplo, usted puede coger dos cadenas de caracteres y hacerles suma, y eso quiere decir que hay que concatenarlas. Pero coge dos números y le hace suma, y que hay que sumarlos. Y sumar no es nada parecido a concatenar, son dos cosas completamente diferentes. Pero se usa el mismo símbolo. Entonces, al usar el mismo símbolo, quiere que estamos sobrecargando el símbolo para hacer dos funciones realmente diferentes. Entonces, eso realmente no se llama polimorfismo, sino se llama sobrecarga, sino que da la impresión de polimorfismo porque yo uso el mismo símbolo para varias cosas con diferentes formas y entonces da la impresión de que es polimorfismo, pero eso se llama sobrecarga.
El polimorfismo es si la función realmente es la misma y puedo obtener cosas de diferentes tipos. Entonces, esa es la primera razón por la cual existe la programación orientada a objeto. Para poder, y entonces eso permite reutilizar código con diferentes tipos de datos. Entonces no tengo que volver a escribir un código, sino que el mismo código me sirve para operar diferentes tipos de datos. El segundo concepto que aparece con la orientación a objetos es la herencia. La herencia también nació para reutilizar código. ¿Qué significa eso? Que la idea, digamos, básica del programa orientado a objeto es que yo puedo ver el mundo que yo vaya a modelar como un conjunto de objetos que se envían mensajes entre ellos. Así nació la programación orientada a objeto. Y los lenguajes orientados a objetos iniciales como Smalltalk, que fue el primer lenguaje orientado a objeto, eran orientados exactamente a ese paradigma. Los programas lo que hacían era crear objetos que se comunicaban entre ellos mandándose mensajes, y dependiendo del mensaje que se enviaran, pues ellos hacían cosas. Y la idea es ver, entonces, cuando usted hace un programa orientado a objetos, es ver su programa como un conjunto de objetos que, enviándose mensajes entre ellos, hacen la tarea que hay que hacer. Resulta que a veces los objetos son categorizados. Por ejemplo, uno dice el objeto animal, y los animales se dividen en animales racionales y animales irracionales. Entonces, entre los irracionales están, digamos que los mamíferos, pero también están los, ¿cómo se llaman? Los invertebrados. Bueno, hay vertebrados e invertebrados, y entre los vertebrados están los mamíferos, entonces, pero todos esos son animales. Entonces, esas que yo voy diciendo que animales irracionales, invertebrados, vertebrados, mamíferos, todas esas son como subclases de la clase animal. Los vertebrados son una subclase realmente de la clase, los mamíferos son una subclase de la clase vertebrados, los vertebrados son una subclase de la clase animal irracional, y los irracionales son una clase de la clase animal. Entonces, como muchas cosas en el mundo se ven con esas jerarquías, entonces cuando yo logro ver el mundo con esas jerarquías de tipos, entonces yo hablo de un mundo orientado a objetos, y a esas jerarquías le llaman clases. ¿Y qué es lo bueno de eso? Que a los animales, por ejemplo, yo puedo tener un método que dice, eh, eh, digamos, qué se le hace a un animal cuando, cuando tiene frío. Y puede que sea lo mismo que se le haga a cualquier animal cuando tiene frío. Entonces, los vertebrados, los mamíferos, heredan de la clase animal qué se hace cuando se tiene frío. Pero a veces hay cosas que no se pueden hacer sino a cierto tipo de animales. Por ejemplo, ¿cómo se enyesa un animal? Pues los invertebrados no se enyesan porque los invertebrados no tienen huesos, entonces no se van a romper los huesos, no hay que enyesarlos. Pero los vertebrados sí. Entonces, de pronto el método de enyesar es un método que solo sirve de los vertebrados para abajo, no sirve para los invertebrados. Entonces, no aparece en todas las clases de ahí para arriba, sino en la clase de vertebrados para abajo. Entonces, las clases heredan de la de arriba, de la superclase, todo lo que les sirva, y lo que es especial de su clase lo definen en su clase. Y las subclases de él son las que van a heredar esas cosas. Y esa es la idea de la herencia, reutilizar el código de las cosas en la medida en que se pueda reutilizar, o simplemente se reescribe código nuevo para lo que necesite código nuevo. Esas son más o menos las dos motivaciones por las que nació la programación orientada a objetos, que es muy usada, pero muy usada para desarrollar software. Y es muy usada para desarrollar software porque permite reutilización de código, y eso es algo muy útil para los ingenieros de software. Y sobre todo para después el mantenimiento. Si yo no tengo que estar reescribiendo 10 veces un código que haga lo mismo, entonces el día que tenga que mantenerlo y cambiarlo, no tengo que reescribir 10 de esos, sino que si hay uno solo y ese lo heredó todo el mundo, yo reescribo el que heredó todo el mundo, y con ese todo el mundo queda actualizado. Esa es más o menos la idea de por qué la programación orientada a objetos es tan utilizada y tan... entonces, los problemas eran duplicación de código, ya les conté ese cuento.
Entonces la herencia es un concepto entre clases, pero las clases pueden definirse a partir de la nada, o las clases se pueden definir a partir de la nada o a partir de otras abstracciones. Cuando las clases se definen a partir de nada, se dice que estoy definiendo clases, abstracciones de datos completas. Defino todo lo de las clases, sus métodos, atributos, cómo se comporta, cómo y todas las cosas. Pero cuando construyo abstracciones de datos incrementalmente, entonces heredo de una clase algo y solamente redefino lo que tenga que redefinir para esa nueva clase. Esas son las dos maneras de construir clases, o completas o a partir de o usando la herencia a partir de clases que ya existen. Y eso son como esa era como la motivación de por qué orientación a objeto. Y luego entonces nos fuimos a mirar por qué tiene el modelo orientado a objeto de nuevo con respecto a los modelos que ya hemos estudiado. Y entonces, lo que se muestra aquí en la primera parte es que una clase en principio debe tener un nombre, unos atributos que son como el estado, lo que va a guardar el estado de cada objeto de esa clase, y unos métodos que dicen cómo se comportan los objetos de esa clase. Pero las clases son como madres de los objetos. Entonces, para que nazcan los objetos es necesario crearlos, y se crean con una operación que se llama new. Entonces, los new y una clase lo que hacen es crear objetos de una clase. Y los cálculos se hacen con los objetos, no con las clases. Las clases solo sirven para engendrar objetos. Por eso las llamo madres. Solo sirven para engendrar objetos las clases, no para nada más. Pero el programa cuando corre es, lo que hacen son objetos enviándose mensajes entre objetos. Eso es un programa orientado a objetos. Todo corre a través de los objetos. Las clases solo sirven para crear objetos y luego que los objetos hagan el trabajo. Entonces, por eso, digamos, importante la programación orientada a objetos son las clases y los objetos. Las clases son las que definen las características de los objetos, y los objetos son las instancias de esas clases que se crean para hacer cosas. Entonces, un objeto siempre va a tener un estado que está dado por sus atributos y que es único de cada objeto. Cada objeto puede tener un estado diferente. Y unos métodos, pero los métodos sí no son únicos. Los métodos son compartidos por todos los objetos de la misma clase. Es decir, si yo tengo 10 objetos de tipo contador, cada objeto puede tener un valor diferente en su atributo, pero todos tienen el método init, browse y inc igualitico. Eso no cambia. Ese es el mismo método para todos los objetos de la misma clase. Entonces, lo que les dije, vamos a ver qué conceptos nuevos necesitamos. Resulta que con lo que hemos visto del modelo declarativo más el modelo con estado, resulta que todo lo que son objetos se puede simular todo el comportamiento de los objetos con lo que ya teníamos en programación declarativa con estado. Entonces, una clase se va a simular como un registro que tiene dos campos. Un campo que tiene los atributos y cuyo valor es una lista de los nombres de los atributos de esa clase, de esos objetos de esa clase. Y un campo que se llama métodos, cuyo valor es un registro que se llama M, no importa cómo se llama, que tiene varios campos, uno por cada método de esa clase. Entonces, como la clase contador tenía 3 métodos, init, browse e inc, entonces el registro contador que guarda los atributos y los métodos, en sus métodos tiene 3 campos, init, browse e inc, y asociado a cada campo tiene el procedimiento asociado al método que se llama init, el procedimiento asociado al método que se llama browse y el procedimiento del método asociado que se llama inc.
Entonces, no se confundan que habíamos dicho que en OZ todo lo que son funciones, procedimientos son con mayúsculas. Y aquí pareciera, que hubiera métodos con un nombre que empiezan por minúscula, y por minúscula decíamos que solo empezaban los átomos. Entonces resulta que sigue siendo así, sino que en OZ las clases no son un elemento nuevo, sino que es una abstracción lingüística de esta semántica. Una clase es realmente un registro que tiene un campo que se llama ATTRBS, que era el nombre que le habían dado aquí a los... El nombre que le dieron aquí es... Y este val es el nombre de un átomo, y entonces se va a hacer el nombre, ese va a ser un nombre de átomo que va a indicar el nombre que va a ser asociado a una celda en la que se va a guardar el valor, el estado del objeto que tiene de esta clase. Y métodos que tiene init, browse y init. Sí, Pedro. Profe, qué pena. Hacer el new con lo que habíamos visto antes, el new para crear el objeto, ¿esto es lo mismo? ¿Esto es equivalente? No, este no es el new, este es cómo se guarda una clase. Los new se hacen sobre las clases para crear objetos. Aquí todavía no estoy diciendo cómo es un objeto, aquí solamente estoy diciendo cómo es una clase. Ah, ya, profe. Entonces, una clase es un registro que guarda dos datos: los nombres de los atributos, una lista de los nombres de los atributos, y un registro con los nombres de digamos, con los etiquetas de los métodos y el método mismo que hay que ejecutar en caso que haya que alguien invoque ese método. Entonces, fíjense que este procedimiento que se llama init con mayúscula está asociado a este campo que se llama init con minúscula. Este procedimiento que se llama browse 2 con mayúscula está asociado a este campo que se llama browse con minúscula. Perdón, y este procedimiento que se llama inc con mayúscula está asociado a este procedimiento que se llama inc con minúscula. ¿Qué son init, browse e inc con minúscula? Son como los identificadores, pero no son identificadores, son átomos que representan dentro de este registro al método asociado a iniciar, al método asociado a browse y al método asociado a inc. Pero el método como tal es un procedimiento que está aquí adentro, encapsulado, que usted no lo vio, que cuando usted usó esta sintaxis para definir contador, no, con su sintaxis en ninguna parte habla aquí de un procedimiento que se llame init, ni de un procedimiento que se llame browse 2, ni de un procedimiento que se llama inc con mayúsculas, nada. Aquí solo dice que hay un método que está, esto realmente es un registro que dice, ese método se usa con registros que empiezan por init y le mandan un valor, con registros que empiezan por browse no mandan nada, o con registros que empiezan por inc y le mandan un valor. ¿Y qué hace el método por dentro? Debe hacer esto que dice aquí. Entonces, internamente, cuando OZ lee eso, lo que crea es esta estructura que se llama contador, que tiene estos campos. Resulta que dentro de estos campos está init. ¿Qué es init? Init es un procedimiento que recibe M, la M viene de mensaje, que recibe S, la S viene de estado, que es el estado del objeto, y entonces lo que hace es analizar ese mensaje, y dependiendo de qué sea el mensaje, entonces hace algo en el cuerpo. Lo mismo hace el browser, recibe un mensaje y un estado, y dependiendo de lo que sea el mensaje, y el cuerpo es entonces hacer browse de ese punto val, que es, ese es el arreglo, digamos, el registro de celdas, cada una con un nombre, es un registro de celdas, y los nombres son los nombres de los atributos, o sea, cada atributo da lugar a una celda, y a esa celda es la que yo puedo acceder vía el estado. Y el inc también es M, o sea que como pueden ver, todos los procedimientos realmente, todos los métodos realmente, tienen solo dos argumentos, uno que se llama M y uno que se llama S. El argumento M
es el que trae, el argumento M es el que trae estos mensajes, inc de 6, o inic de 0, o browse. Ese es el argumento M. Y el argumento S es el que trae el estado del objeto, que como no hemos dicho cómo se hace un objeto, no les he podido contar que es un estado. Pero entonces, él lo que hace es leer el mensaje. Si el mensaje era inic valor, entonces él dice, entonces lo que quiere decir es que al único atributo que hay, que se llama ese.val, lo voy a inicializar con el valor que llegó aquí. El browse 2 dice, lo que hay es que mostrar el estado del atributo val. Entonces yo voy a ese.val y muestro, hago arroba para mostrar qué es lo que tiene por dentro. O inc, que es el que hace incrementar, dice, si el mensaje es incrementar un valor, entonces lo que hago es coger la celda asociada al atributo val y lo que hago es sumarle lo que tenía más el valor, y eso es como haber incrementado el valor de lo que había en ese contador. Entonces, simplemente para decir, esto ya lo podía escribir está escrito en programación, está escrito en el modelo declarativo con estado. ¿Por qué con estado? Porque estoy usando celdas, ¿cierto? Y el declarativo estoy usando los procedimientos, las funciones y todas las cosas estoy usando aquí. Entonces, una clase no es más que un registro que tiene atributos y métodos. Eso es una clase. O sea, no necesité ningún concepto nuevo para definir que es una clase. Y luego, para crear un objeto, entonces viene esta función new, que recibe una clase y un procedimiento de inicialización, y él crea un objeto. Pero entonces, ¿qué es un objeto? Entonces, el objeto se crea aquí adentro con toda esta cosa que hay aquí. Pero si uno lee esto, aquí dice fs es igual a tal cosa, s es igual a tal cosa, no importa por ahora, proc de tal cosa, in, o sea, definieron 3 variables, fs, s y obj, y con esas 3 variables hicieron una invocación a obj de init, que habrá hecho algo, y luego devolvieron obj. Quiere decir que este new termina devolviendo obj. ¿Y qué es obj? Es este procedimiento. Entonces quiere decir que todo new lo que devuelve es un procedimiento. Entonces, ¿qué va a ser un objeto realmente? Un objeto va a ser un procedimiento. ¿Qué hace ese procedimiento? Ese procedimiento recibe mensajes y los ejecuta. Entonces, fíjese cómo hace esto. Él coge el mensaje que recibe, se averigua cuál es su etiqueta. Entonces, si el mensaje era inic, su etiqueta es inic. Si el mensaje era inc, su etiqueta es inc. Si el mensaje era browse, su etiqueta es browse. Entonces, coge su etiqueta y como él sabe quién es la clase de la cual se creó el objeto, entonces en esa clase va y busca los métodos, de entre esos métodos busca el que tenga esa etiqueta y dice, ese es el que tengo que llamar cuando alguien me manda un mensaje para este objeto. Tengo que llamar, si ese mensaje viene con inc, llamo a inc. Si ese mensaje viene con inic, llamo a inic. Si viene con browse, llamo a browse 2, porque eso es lo que está guardado aquí. Y esos procedimientos tienen 2 parámetros: el mismo mensaje que entró y el estado del objeto. Ya les dije que el estado es propio del objeto. ¿Qué es el estado? Es esta cosa que hay aquí. Pero entonces, ¿qué es eso? Entonces, lo que hizo aquí fue coger de la clase los atributos, que era una lista de etiquetas, que son los nombres de los atributos, y con cada uno de ellos hizo map y creó una función, le aplicó una función que crea que coge el atributo y crea una pareja que tiene el nombre del atributo, numeral y una celda sin nada por dentro, sin inicializar. Y luego coge esta cosa, fs, que se llama aquí, y lo vuelve un registro. O sea que al final lo que hace es un registro que dice el primer etiqueta del registro es el primer elemento de la lista de atributos, y ¿qué contiene el registro? Contiene una celda. Y el segundo es el segundo atributo, y que contiene una celda inicializada en nada. Y el tercero, una celda inicializada con algo que no ha sido inicializado con nada. Pero cada una de esas celdas es independiente. Y esas forman, ese registro forma el estado
del objeto. O sea que un objeto finalmente, ¿qué es? Es un procedimiento. Un procedimiento que tiene acceso a un estado explícito, que está aquí, que se llama S, y en ese estado explícito lo que están son los valores de los atributos. No sé si me expliqué ya con el new Pedro. Sí, profe, muchas gracias. Bien. Entonces, el new es el que va creando objetos y los objetos son los que hacen cosas. Las clases solo sirven como plantillas para crear objetos. Esas son las clases, plantillas para crear objetos. Bien. Luego entonces dice, eso es lo informal. Lo formal es que usted escribe en OZ, usted escribe clase con esto, el nombre de la clase, método para decir los métodos y escribe tal cual. Esa es una sintaxis para poder escribir esto así, para poder escribir programas así. ¿Sí? Pero esa sintaxis finalmente queda, es una abstracción lingüística que queda implementada como les acabo de decir. Entonces, ¿qué es una clase? Es una estructura de datos, en este caso un registro, que define cómo es el estado interno del objeto y cómo se comporta ese objeto, o sea, sus métodos. También define de qué clase se hereda y otras propiedades y operaciones. ¿Cierto? ¿Cómo se crean los objetos? Se crean con el new, el nombre de la clase y el inicializador del método de objetos de esa clase. ¿Qué más había por aquí? Los atributos. ¿Qué son los miembros de una clase? Son los atributos o los métodos. Entonces uno en una clase crea atributos o métodos. Los métodos son de alguna manera como procedimientos en los que uno tiene unos parámetros y tiene un cuerpo. O sea, tiene una cabeza y un cuerpo. Y la cabeza consta de una etiqueta que debe ser un átomo y un nombre y un conjunto de argumentos. Y los argumentos deben ser variables diferentes, de otra manera según el orden de sintaxis. Y ya. Esto por ahora no me interesa. Los atributos también pueden declararse no con átomos, sino con identificadores. Esa es una cosa que hacen para crear atributos privados. Pero eso después voy a hablar de eso. Ahorita me interesa es eso, que era un objeto. ¿Y cómo se definía un objeto de la nada, mejor dicho? Entonces uno define un objeto definiendo cuáles son sus atributos y después cuáles son los métodos. Entonces los métodos tienen un nombre de método, una etiqueta y unos argumentos y a partir de esos argumentos tienen un cuerpo y en el cuerpo pues uno hace cosas con los métodos, invoca cosas. Por un lado, eso es cuando uno hace abstracciones de la nada. Uno puede hacer abstracciones a partir de otras, se llama usar la herencia. Pero para herencia lo más importante ahí es el grafo de herencia y unos conceptos que aparecen nuevos, que es el control de acceso, control de capsulación. Entonces, ¿qué es el grafo de herencia? El grafo de herencia es un grafo, eso, como esto, que nace, como este que hay aquí, que nace de, por ejemplo, aquí esta es la clase C. Esta clase C hereda de A y de B. ¿Sí? Y esta clase A hereda de la clase A1 y esta clase B hereda de la clase B1. Eso es un árbol de herencia, que lo que dice es quién hereda de quién, quién hereda de quién, quién hereda de quién. El que está arriba es el papá de la superclase y los que están abajo son las subclases. Esta es una superclase de esta, es una superclase de este. O este es una subclase de este. Este es una superclase de este, pero a su vez es una subclase de este. ¿Sí? Ahora, la herencia en general, hay una herencia que es permitida y una herencia que no es permitida. Aquí parecen dos dibujos iguales, pero la diferencia que hay entre estos dos dibujos es que aquí la clase A1 tiene un método que se llama M y la clase B1 tiene un método que se llama M, mientras que aquí la clase B1 y la clase B no tienen métodos que se llamen M, por eso no están escritos allí. Las que tienen métodos que se llaman M son esta y esta. Entonces,
hay una relación entre la herencia, se llama relación de anulación. ¿Cuáles son los métodos de esta clase? Los métodos de esta clase son los métodos de esta más los que se definen aquí, ¿cierto? Ahora, si aquí se define un método con el mismo nombre de una de estas, entonces este método que se define aquí anula al método que se definió aquí. Y no hay problema. Entonces, ¿cuáles son los métodos de esta clase? Son los métodos de A y los métodos de B, que no están explícitos ahí, entonces no importan. ¿Y los métodos de A quiénes son? Pues los métodos de A son los métodos de A1, pero tenías AM. Entonces, M es uno de los métodos de A. Y los métodos de B también tienen a este M de aquí, que era un método de esa clase B1 que se llamaba igual que el de esta clase. Pero no son el mismo método, pueden ser comportamientos diferentes y no que se llaman igual. Entonces, cuando yo voy a heredar en C, no sabría si yo heredo la M de aquí o la M de aquí. Entonces, como no sé cuál M tengo que heredar, entonces ese tipo de herencia está prohibida, se llama herencia ilegal, porque no sabría cuál método tengo que aplicar el día que me invoquen el método M, si el de la clase A1 o el de la clase B1, porque todos los métodos que hay de aquí para arriba se podrían invocar en objetos de esta clase. En el caso de la derecha no hay problema porque este método M que está definido aquí fue redefinido aquí abajo. Y entonces él hereda de este, que es lo único que hay, porque este fue redefinido aquí abajo. Entonces él tiene muy claro de quién heredar. Cuando hereda M, ¿cuál es el método que hereda? Aquí no. Esta jerarquía de clases se llama legal, esta jerarquía de clases se llama ilegal. Y tiene que ver con el ejercicio que tienen que hacer para el taller. Ahora, ¿cuándo se detecta un error en las clases? En nuestro lenguaje, estas clases se crean en ejecución, no se crean en tiempo de compilación. Entonces, solo en ejecución él se va a dar cuenta que la clase A tiene un método que se llama foo, la clase B tiene un método que se llama foo también, y que se hereda de A y B. Y entonces no puede ser, él va a decir que eso es ilegal, porque este método, a veces se llaman igual, no hacen lo mismo. Entonces, no puedo heredar de dos clases diferentes un método con el mismo nombre. Pero él solo se da cuenta de eso en tiempo de ejecución, no en tiempo de compilación. Eso con respecto al grafo de herencia. Lo otro que hay que tener en cuenta cuando uno tiene herencia se llama el control de acceso. Entonces, la pregunta es, cuando me dicen que invoque el método de una clase, ¿cuál método es el que tengo que invocar? Cuando me dicen que invoque el método M, ¿cuál método es el que voy a invocar? Entonces, si C no tiene el método M, entonces tengo que buscarlo en la clase de arriba. Si esta no lo tiene, tengo que buscarlo en la clase de arriba hasta que lo encuentre. Cuando encuentre el método, entonces ese es el método que tengo que invocar. Entonces, a eso se llama ligadura dinámica, porque el método que me están invocando de un objeto de C no necesariamente lo tiene C, puede que lo tenga A, o puede que lo tenga A1, o puede que lo tenga alguien más arriba. Entonces el método se decide en tiempo de ejecución y eso se llama ligadura dinámica. ¿Cierto? Y hay otro concepto que es ligadura estática, que es cuando yo sé cuál método de cuál clase quiero ejecutar. Entonces tengo que decir explícitamente cuál es, y no necesito que se defina en tiempo de ejecución, sino en tiempo de compilación. Yo quiero que se defina que va a ser tal. Entonces a eso le llaman ligadura estática. Y para mostrar esos dos conceptos, entonces muestran este ejemplo de las cuentas. Que una cuenta tiene un atributo que es el saldo y tiene un método que es transferirle plata a la cuenta, que es como consignar, y tiene un cuento que se llama pedir el saldo. Y hay un método que es transferir el lote que tiene varias consignaciones. Entonces lo que hace es para cada cosa de ahí se consigna cada una de las consignaciones que tiene. Ese es transferir el lote, muchas consignaciones y hacer todas al tiempo. Esas son las cuentas. Esas son las cuentas. Las cuentas vigiladas, entonces heredan de cuenta porque son cuentas, pero además reescriben el método transferir, porque las cuentas vigiladas tienen que hacer un registro de todo lo que pase antes de hacer la transferencia. Entonces, ellos hacen un registro y luego sí deberían llamar al transferir, pero no pueden transferir sin haber registrado que se está haciendo una transferencia. Se llaman las cuentas vigiladas. Entonces, la pregunta que hace aquí uno es,
cuando yo creo un nuevo objeto de cuenta vigilada, le digo que transfiera 100, entonces, entonces él va a invocar este método. Bueno, entonces él crea una cuenta de estas. Y si le decimos que a esa cuenta vigilada le transfieran lote, ¿qué método va a invocar? Entonces transferir el lote no está aquí. Entonces él va a buscar transferir el lote aquí. Pero transferir el lote dice que llame a self transferir. Entonces, ¿quién es self? Self es el objeto que empezó la ejecución. O sea, es esta cuenta vigilada. Entonces, ¿cuál transferir va a ejecutar? Este, que es el de las cuentas vigiladas, o este, que es el transferir de las cuentas normales. Entonces resulta que como el que empezó todo el llamado es la cuenta vigilada, el transferir que tiene que ejecutar es este. Entonces por eso uno pone aquí el self, para que él sepa que el método que hay que ejecutar es el del objeto que inició los llamados, no el, no el de por allá, el de la clase donde fue definido el método, sino el método que haya sido redefinido donde del objeto, de la clase del objeto que empezó las llamadas. Entonces, a esa, saber cuál método ejecutar en ejecución se llama ligadura dinámica, porque es en ejecución que se puede resolver. Dime, Pedro. Profe, entonces eso sería polimorfismo, ¿no? Especificarle cuál, sin importar que la superclase tenga definida algo, entonces abajo en la subclase yo con el self escojo que la de él sea ejecutada. Sí, pero aquí no se trata tanto de polimorfismo, porque el método aquí se llama transferir y el método allá arriba también se llama transferir. Entonces, de alguna manera uno siente que sí está ejecutando un método transferir que está definido en muchas partes. Pero ¿cuál de los métodos transferir hay que ejecutar? Es la pregunta que se hace el control de acceso. Entonces, el control de encapsulación. Entonces, la que hay que ejecutar es el método transferir de la cuenta, de la clase del objeto que está llamando al método. Es que lo que digo, aquí la pregunta era, ¿qué pasa si cuenta vigilada llama a transferir el lote? Entonces, como el que está llamando es cuenta vigilada, pero transferir el lote no se encuentra aquí, porque no lo definieron aquí. Entonces tengo que ir a buscarlo en la clase padre. Y en la clase padre sí se encuentra transferir el lote. Pero ese transferir el lote dice que haga self transferir a. Entonces self es la cuenta vigilada que se quedó allá. Entonces, ¿cuál transferir se ejecuta? Este de aquí, porque existe, o este de aquí que también existe. Entonces, eso se resuelve diciendo, bueno, ¿de qué clase es cuenta vigilada? Cuenta vigilada es de esta. Ah, entonces el que se ejecuta es el de aquí. Si aquí no estuviera definido, se ejecutaría el de arriba, pero como aquí está definido, se ejecuta este. ¿Sí? ¿Pedro? Sí, pero entonces no sería polimorfismo este, no, no sería polimorfismo. O sea, no, esto es que pues, de alguna manera sí da la impresión de polimorfismo porque el método transferir que se ejecuta es pareciera uno solo, pero son varios métodos transferir. Ah, ya. Uh-huh. ¿Sí? Como ¿Cuál es el que se debe ejecutar? Pero todos se llaman transferir. él soluciona la redundancia, ¿cierto? Entonces, él soluciona a cuál se está haciendo referencia. Ah, A eso le llama ligadura dinámica. Pero a veces uno quiere invocar un método específico, ¿cierto? A veces uno quiere invocar un método específico. Entonces, cuando uno quiere invocar un método específico, entonces dice, yo aquí no quiero invocar este transferir, quiero invocar, después de registrar, quiero invocar el transferir de cuenta. Porque donde yo no ponga eso aquí, sino self transferir, se va a quedar ejecutándose a sí mismo y nunca va a acabar. ¿Cierto? En el otro lado no había problema porque no era un llamado recursivo, pero aquí transferir no quiere llamar a transferir de sí mismo porque se quedaría en loop. Quiere llamar al transferir de los de arriba porque sabe que el transferir de arriba
va a sumar, que yo ya hice lo extra que tenía que hacer, que era registrar la transacción que iba a pasar, y ahora sí dejo que pase la transacción con el método que sabe hacer cuando pase la transacción. Eso es, se llama ligadura estática. Estática, ¿por qué? Porque yo le digo, ejecute el método de tal clase. Él no tiene que poderse averiguar cuál es la ejecución, lo que ya sabe desde compilación cuál método quieren que ejecute aquí. Entonces, esos son los dos conceptos importantes que hay aquí, ligadura dinámica y estática. Entonces, dos frases claves aquí. La ligadura dinámica permite a la clase nueva. ¿Qué es la ligadura dinámica? Es el self. ¿Cuál es la clase nueva en este caso? La clase nueva es cuenta vigilada. Esta es una clase nueva. Pero el self lo usé en la clase vieja. Aquí lo usé. Entonces, ¿qué es lo que dice esta frase? Dice la ligadura dinámica permite que a la clase nueva, que es la cuenta vigilada, extender correctamente la clase antigua, dejando que los métodos antiguos invoquen los métodos nuevos. Dice, ¿cómo así que un método antiguo invoca un método nuevo? Sí, porque fíjense que usted invocó a transferir el lote y entonces allá encuentra el self. Y el transferir que se va a ejecutar es el método nuevo. O sea que el método antiguo, transferir el lote, que se definió cuando cuenta vigilada no existía, o sea, este método, transferir el lote, él no tiene ni idea que existen las cuentas vigiladas, no tiene ni idea porque ni siquiera las han definido. Pero este método se puede ejecutar a posteriori por una cuenta nueva, por una clase nueva, por una cuenta nueva, ¿sí? Y entonces puede ejecutar un método antiguo. Este método antiguo llama a transferir, pero no es a este transferir al que llama al transferir de los nuevos. O sea, el método antiguo puede ejecutar un método nuevo que él no conocía cuando fue creada la clase. Esto es lo que dice esta frase, dice, la ligadura dinámica permite a la clase nueva extender correctamente la clase antigua, dejando que los métodos antiguos invoquen los métodos nuevos, aunque los métodos nuevos no existan en el momento en que los métodos antiguos se definen. Una cosa muy fuerte. Puedo invocar algo que todavía no existe y lo permite. La ligadura estática lo que permite es que los nuevos métodos, como el de cuenta vigilada, invoque los métodos antiguos cuando tengan que hacer. Entonces aquí yo le dije, en este caso invóqueme el antiguo método transferir, no me vuelva a invocar a usted mismo. Entonces la ligadura dinámica está asociada con el self y la ligadura estática está asociada sintácticamente cuando yo digo de tal clase, ejecúteme el método tal. Dos conceptos importantísimos. Eso era control de acceso. Ahora viene control de encapsulación. Control de encapsulación tiene que ver con que en la orientación a objeto uno no quiere que todos los atributos sean, de todo objeto, sean visibles a todo el mundo. Uno a veces quiere que solo sean visibles para ciertos objetos. Entonces, a eso lo llaman el alcance de un miembro, o sea, en este caso de un atributo, por ejemplo. Y puede ser también el alcance de un método. Y el alcance se define en los lenguajes orientados a objetos como público, privado o protegido. Pues creo que en Java es público y privado, creo que hay en C++, no sé. En los distintos lenguajes hay diferentes nombres, y entonces lo que dicen es que en OZ también se puede implementar el alcance público, el privado y el protegido, y la manera de implementarlos, la manera de implementar el alcance público, el privado y el protegido es por medio de si los atributos o los métodos se llaman con nombre que empieza por mayúscula o con nombre que empieza por minúscula. Si se llaman por nombre que empieza por minúscula es un átomo, y entonces ese átomo es conocido por todo el mundo y lo puede ver todo el mundo. Pues se llaman con nombres que empiezan por mayúscula, entonces a ese nombre le van a asociar a ese identificador de variable, que es los que empiezan por mayúscula, le van a asociar un nombre, y ese va a ser el nombre con el que se va a poder llamar ese método. Ahora, el que no conozca el identificador de variable no va a poder llamar ese método. Entonces, dependiendo de quién conoce ese identificador de variable, ese método va a ser asequible o no. Entonces, se va a hacer público, se va a hacer privado o se va a hacer protegido. Y eso es lo que cuentan en estos, en lo que trata el control de encapsulación. Saber si los métodos son públicos, privados o protegidos. Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer? Los métodos,
típicamente los átomos, los atributos se identifican con átomos, perdón, con nombres, y los métodos se identifican con... Depende de lo que uno quiera, si uno quiere protegerlo o no quiere protegerlo. Si uno no quiere protegerlo, usa átomos, y si uno quiere protegerlos, usa identificadores de variables. Y lo último que había allí era que podíamos unir el paradigma orientado a objeto con el paradigma de concurrencia por paso de mensajes y crear lo que se llaman objetos activos. Hasta aquí son objetos comunes y corrientes, o aquí lo llaman pasivos. Los objetos activos son objetos, es lo que les voy a decir, son objetos que se comunican vía puertos, pero los objetos los objetos no se crean con procedimientos, sino con clases. O sea, en el antiguo en el paradigma pasado, los objetos puerto eran puertos que tenían asociados un procedimiento que decía cómo se procesaban los mensajes que llegaban al puerto. Aquí los puertos tienen asociados son clases, que son las que definen cómo se procesan los mensajes que llegan por los puertos. Entonces, las clases son las que dicen cuáles son los métodos que hay que ejecutarse. Y entonces a esos se les llaman objetos activos, no objetos pasivos. Y ya, pero realmente nosotros no vamos a tener tiempo de entrar en el detalle de cómo se usan los objetos activos. Solamente era como un ejemplo de cómo podíamos funcionar el paradigma concurrencia por paso de mensajes con el paradigma de objetos para volverlo como los objetos activos. Pero el ejercicio que hay en la clase, en el taller, no tiene nada que ver con objetos activos. Y eso es como todo lo que había allí. No sé si tienen alguna pregunta todavía, si quieren que pasemos al quiz. Así, profe, no, tranquilo, muchas gracias. Ya entendí bastante bien. Bueno, lo único que se me ocurrió, ¿qué pasa cuando una clase tiene dos atributos? Eso fue lo que, Pero, ¿y cuál problema vería en eso? pues, en el segundo, es que lo que pienso es que, por ejemplo, esas operaciones que uno define, por ejemplo, suma necesita dos, no, pero son dos entradas, pero él no define dos atributos, o sí, no, define solo un atributo, ¿no? La salida de la expresión. ¿Estás pensando en el ejercicio del taller? Sí, señor, sí. Esas operaciones binarias no tendrían dos. Tienen dos atributos, claro. Tienen Ya, ya. el atributo, digamos, el operando izquierdo y el operando derecho. Bueno, listo. Entonces, tiene que Usarlos. tiene que tener los atributos. El operando izquierdo es una expresión y el operando derecho es otra expresión. Pero a la hora de llamarlos, nada, él simplemente los reconoce y los ejecuta con A la los hora, métodos. entonces, ¿qué tiene que hacerlo si es una suma? Pues evaluar el atributo de la izquierda, evaluar el de la derecha y luego sí sumarlo. Pero al evaluarlo, como si era una multiplicación, él llamará a su método de evaluación, o sea, como era una expresión y usted lo llama con el mismo nombre, el mismo método de evaluar, él va a buscar cuál es el evaluar que él tiene que ejecutar, Listo. según el tipo de la expresión que sea. Yo soy un producto, ejecuto el evaluar de los productos. Yo soy una suma, ejecuto el evaluar de las sumas. Yo soy una variable, ejecuto el evaluar de las variables. Listo, profe. Listo. ¿Sí? Sí, señor. Bueno. ¿Nos vamos para el quiz, María Camila? Sí, vamos, profe. Bueno. Yo Entonces, un segundito, profe, ya regreso. No me... voy a dejar de grabar, ya les comparto la clave.